Feliz día, iglesia bendita. Feliz día, benditos de Dios. Quiero compartir un tema de Efesios 4:23. Efesios 4:23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. El título es Renovando el espíritu de tu mente. Renovando el espíritu de tu mente. Nos preguntaremos, ¿por qué es tan necesario? ¿Por qué es tan enfático renovar el espíritu de nuestra mente, como dice Efesios 4:23? Porque si no renuevas el espíritu de tu mente, no puedes entender, comprender ni disfrutar la nueva vida en Cristo. Ese es el título, la nueva vida en Cristo. Es el título de Efesios capítulo 4. El compartir se llama renovando el espíritu de tu mente. Cuando tú renuevas el espíritu de tu mente, comienzas a disfrutar la nueva vida en Cristo. De repente podemos pensar, pero ¿cómo lo hago? Es difícil. Yo te doy lo que me enseña la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 10, versículo 5. 2 Corintios 10:5 dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Hay que renovar el espíritu de nuestra mente para que tú y yo podamos disfrutar la nueva vida en Cristo. Hay cosas que Dios quiere regalarte, hay cosas que Dios quiere darte, hay cosas que ya están destinadas y poseen tu nombre. Entonces tú y yo necesitamos y nos urge renovar el espíritu de nuestra mente para poder disfrutar la nueva vida en Cristo. Recuerda, ambas partes que te he leído habla de Cristo, y Cristo es ungido, la unción de Dios, el Espíritu de Dios, la mente de Cristo. Una mente ungida no vive atada al pasado, a la tristeza, al dolor, al quebranto. Porque dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Necesitamos buscar dónde está la unción de Dios, dónde vamos a disfrutar esa nueva vida en Cristo. Y si viene algún tipo de pensamiento que no viene de parte de Dios, hay que someterlo a lo que Dios dice. Yo quiero que me acompañes a Lucas capítulo 19. Quiero leerte allí 3 versículos. Lucas 19, 3 versículos. Versículo 13, versículo 15 y versículo 17. Renovando el espíritu de tu mente. ¿Por qué? Porque cuando Dios llamó a su gente para entregarle autoridad, para entregarle dominio, para entregarle poder, nos dice Lucas 19, versículo 13, y llamando a 10 siervos suyos. Eres siervo de Dios, Dios te está llamando para entregarte. Dice, le dio 10 minas y le dijo, negocia, entre tanto vengo. Dios te llama como su siervo para entregarte autoridad, para entregarte dominio, para entregarte de sus manos lo que Él posee, para que tú inviertas, para que tú negocies, para que tú hagas lo que Él ha destinado que tú tienes que hacer para manifestar el reino de Dios. Negocia, entre tanto viene Jesús. No te quedes con los brazos cruzados. Vamos, haz algo. Invierte en algo, aprende algo, estudia algo, toca puertas, llama a gente, entrevístate con personas, comparte la palabra de Dios, porque tú tienes el Espíritu de Dios. Renuévate en el espíritu de tu mente y conocerás cuál es la nueva vida en Cristo. Versículo 15, que dice el versículo 15, dice, aconteció que vuelto él después de recibir el reino, mandó a llamar ante él aquellos siervos a los cuales le había dado dinero para saber qué habían negociado. Mandó a llamar a sus siervos. Te entregó algo, Dios te va a llamar. Te ha entregado familia, Dios te va a llamar. Te ha entregado un ministerio, Dios te va a llamar. Te entregó algo ahí en tus manos. Algo hay que sabes que le pertenece a Dios, no te pertenece a ti. Y Dios te va a llamar para pedirte cuenta. Dice, mandó a llamar a sus siervos para saber qué había negociado cada uno.
No digas, no mi mamá, no mi papá, mi hermano. Cada uno, las cuentas que le vamos a entregar a Dios son personales, son íntimas. No te vas a escudar en tu mamá, en tu papá. Dios te va a llamar a ti para decirte qué has hecho con lo que yo te he entregado, qué has hecho con la vida, con el don, con el talento que yo deposité en tus manos. Dice el versículo 17, y él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. ¿Qué es lo que Dios quiere? Darte autoridad, darte poder, darte dominio. Pero ¿qué te dice? Negocia entre tanto yo vengo. No te quedes con brazos cruzados. Hay que negociar. Y volvió el Señor para preguntarle, ¿qué han negociado cada uno de ustedes? Para darte autoridad, Él desea saber en qué estás negociando. ¿Qué es lo que tú estás haciendo con lo que Dios te ha entregado? Y cuando entregas a Dios las cosas que Él ya ha depositado en tus manos, más autoridad tendrás, más dominio tendrás. Recuerda, el individuo con mentalidad de administrador nunca deja de aprender, va de negocio en negocio, de inversión en inversión, en lo secular y en lo espiritual. No puede dejar lo espiritual a un lado. El individuo que posee mentalidad de administrador nunca deja de aprender. Muy diferente al que posee mentalidad de dueño, de reino. Cree que ya lo tiene todo. Cree que ya lo poseyó todo. No, Dios me dio. No, yo lo guardo. No, la orden de Dios es negocia. Cuando todo lo que tú posees te impide ver la bendición que Dios ha depositado en tus manos, vas a salir desnudo, vas a salir llorando, vas a salir triste, vas a salir arruinado. ¿Por qué? Porque tú tienes que entender que lo que posees es porque Dios te lo ha entregado. Dios lo ha depositado en tus manos para bendecir las generaciones que están a tu alrededor. Vamos, esa es una bendición de parte de Dios. No la escondas, no la sepultes, no la guardes, porque si la sepultas o la guardas, vas a salir desnudo. Hubo un hombre en el libro de Job, capítulo 1, que nos dice la palabra que era recto, perfecto, temeroso de Dios. Pero ahí se metió el enemigo para tentarlo. Ahí se metió el enemigo para hacerlo caer. Ahí se metió el enemigo para tratar de abrir sus labios en maldecir. ¿Y qué nos dice Job 1, 20 y 21? Job 1, 20 y 21. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, se prostró en tierra y adoró. Escucha lo que hizo. Se levantó, rasgó su manto. Yo me levanto del lugar de miseria, de ruina, de postración donde me encuentre. La mentalidad la cambio, renuevo el espíritu de mi mente, como lo dice Efesios 4:23. Esos pensamientos que me impiden alcanzar, como dice 2 Corintios 10:5, lo llevo sometido a Cristo. ¿Por qué? Porque ahora me levanto, ahora tengo de Dios, rasgo el manto que antes me decía, no, es que tú sabes, es que tú tienes, no, mi autoridad viene de Dios, por eso rasgo el manto de que yo soy así, a mí me respetan, lo rompo, rasuró su cabeza, ¿qué hizo? Rasuró su cabeza, la autoridad que tengo, el dominio que voy a tener viene de parte de Dios, me postro en tierra, ¿para qué? Para adorar. Señor, tú me vas a bendecir, tú me vas a dar, tú me vas a catapultar a un nivel diferente. Tú me estás diciendo, negocia entre tanto yo vengo. Hay autoridad de Dios para tu vida y sobre tu vida para bendecir tu generación. Cuando Job no abrió su boca para maldecir a Dios, sino siguió alabando, siguió adorando cuando no tenía nada, dice, se postró en tierra para adorar. ¿Cuál fue la respuesta de Dios para Job? Dice Job 42:12. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Dios te quiere bendecir más de lo que posees, más de lo que tienes, más de lo que tú piensas, más de lo que has soñado. ¿Por qué? Porque es Dios quien te bendice, es Dios quien te da más el postrer estado, más porque tuvo más ovejas, más camellos, más yunta de bueyes, más asna, más hijos, más hijas, y fueron hermosas, fueron bellas, nos dice la palabra de Dios. Bendice a Dios por encima de tus circunstancias. Mantén clara tu identidad y descubrirás tu propósito eterno. Tienes que descubrir de dónde está realmente depositada tu identidad.
¿De dónde crees que tú vienes? ¿Quién eres? ¿Dónde está tu ciudadanía? ¿No sabes dónde está? El apóstol Pablo te lo recuerda en Filipenses capítulo 3, versículo 20. Filipenses 3:20 me dice: mas nuestra ciudadanía, escucha, nuestra, el apóstol Pablo no decía, no, esto es para mí nada más, no, esto es para ti que me estás escuchando. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos el Salvador Jesucristo. Aprendamos a alabar y a bendecir el nombre de Dios, porque hay salvación de parte de Dios, hay cambio, hay esperanza. Cuando tú mantienes clara tu identidad, dice el versículo siguiente, dice, Él transformará el cuerpo de nuestra humillación para que seamos semejantes al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Dios desea sujetarla, Dios desea someterla, pero necesita de ti y de mí que digamos, yo, Señor, reconozco de dónde vengo, reconozco quién soy, reconozco mi identidad. Tú me vas a transformar, tú me vas a cambiar. Yo dejo de pensar como vengo pensando. Nunca cambies, escúchame. Nunca cambies lo que eres por lo que te ofrecen. Mantén posición de hijo, porque si tú mantienes posición de hijo, serás bendecido más allá de donde tú estás. Mantén la posición de hijo. Nunca cambies tu posición de hijo por una mentalidad de esclavo. No desciendas a Egipto para tomar lo que Dios no ha destinado, que es para tu vida. Recuerda un hombre que tenía como líder a un gran hombre de Dios. Tenía a Eliseo. Giezi tenía a Eliseo como el hombre de Dios para instruirlo, para capacitarlo, para dotarlo de habilidades, de dones, de talento. Lo enseñaba, le ministraba, pero un día perdió la mentalidad de hijo, del reino de Dios, de que iba a poseer lo que Eliseo tenía. ¿Y qué pasó? Dice el versículo en 2 de Reyes capítulo 5 versículo 20, dice, entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi siervo estorbó a este sirio, no tomando de su mano las cosas que había traído. ¿Qué había traído Naamán? Lo que había traído era lepra. Lepra había traído. ¿Y qué dijo Giezi? Giezi dijo, correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Ten cuidado que vas a tomar. Ten cuidado que vas a recibir cuando no sabes dónde está depositada tu mirada. Porque si no sabes cuál es tu esperanza, si no sabes lo que te pertenece, mira lo que dice el versículo 27. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió leproso, blanco como la nieve. Ten cuidado a quien buscas, ten cuidado a quien persigues, ten cuidado con quien estás, porque el diablo no vendrá a ofrecerte nada bueno. Él querrá destruirte, querrá verte postrado en ruina, en soledad, en amargura, en tristeza, en dolor. No, eso no es lo que te pertenece. Aún Dios mismo, Jesús mismo, cuando estaba buscando ser fortalecido por Dios, allá en su oración en el desierto, se le presentó el diablo. Mateo capítulo 4. ¿Y qué le dijo en el versículo 9? Dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Todo esto te voy a dar si postrado me adoras, le dijo el diablo. ¿Era verdad que le iba a dar eso si postrado iba a adorar a Dios? Falso. Eso no le pertenecía al diablo, eso le pertenece y le pertenece a Dios por siempre y para siempre. El diablo no tendrá nada que ofrecerte que te bendiga, que te lleve a un nivel de excelencia, de gloria. El diablo no tendrá nada para bendecirte. Recuerda lo que dice Colosenses 1:16, porque por él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, sean visibles o invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Qué es lo que tú deseas? ¿Algo visible o algo invisible? Tú no has visto lo que Dios quiere entregarte. No te preocupes. Sigue pensando, sigue creyendo en Dios, porque Dios tiene a ti o para ti lo mejor. La justicia de Dios es revelada a los hijos por amor, no por posición. Escúchame, la justicia que Dios va a mostrar en tu vida y sobre tu vida es revelada, es por amor, no por la posición que ocupes.
¿Recuerdas en Mateo capítulo 26, el versículo 52 y 53, cuando Pedro quiso defender a Jesús? Jesús le dijo, oye, guarda tu espada, porque yo puedo orar ahora, dice, yo puedo orar ahora, dice el versículo, ahora yo puedo orar y Él me daría más de 12 legiones de ángeles. ¿Acaso piensas que no puedo orar ahora? Dice el versículo 53 de Mateo 26. Yo puedo orar y Dios me va a dar. Yo puedo orar y Dios me va a bendecir. Yo puedo orar y Dios me va a fortalecer. Yo puedo orar y Dios me va a capacitar. Vamos, la justicia de Dios es revelada a sus hijos por amor, no por la posición que tú ocupes. Orar es hablar con Dios. Orar es decirle a Dios, Señor, aquí estás. Voy a conectar el reino de los cielos, el reino de la sobrenaturalidad con el mundo en el cual yo estoy viviendo para impartir tu justicia. Vamos, voy a impartir justicia cuando yo oro, porque Jesús dijo, si yo oro ahora a mi Padre, Él imparte justicia. Él me envía más de 12 legiones de ángeles. Él estaba diciendo literalmente, porque cada legión estaba compuesta por 6.100 soldados y 726 jinetes. 6.100 soldados por 12, eso da aproximadamente unos 73.200 soldados, y 726 jinetes por 12, eso da aproximadamente unos 8.712, o sea que en total era unos 81.912 ángeles que estaban dispuestos a batirse en duelo para defender a Jesús. Yo puedo orar ahora. Lo que Dios te va a dar, te lo va a dar por hijo, no por posición, por hijo. Los discípulos, cuando entendieron eso, le dijeron a Jesús, Señor, yo necesito que tú me enseñes a orar. Yo necesito orar. Allá en Lucas, recuerda Lucas capítulo 11, cuando Jesús le dijo a sus discípulos, bueno, está bien, cuando oren digan, Padre nuestro que estás en los cielos. Lucas capítulo 11, versículo 1. Aconteció que estando Jesús orando en un lugar, cuando terminó, vino donde estaban los discípulos, y los discípulos dijeron, Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. ¿Por qué es tan importante aprender a orar? ¿Por qué es tan importante aprender a interceder? Nos lo da la respuesta a la palabra. Romanos 8:26. ¿Qué nos dice Romanos 8:26? Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Dios desea bendecirte. Dios desea otorgarte más allá de lo que tú estás viendo. Los discípulos fueron enfáticos con Jesús. Enséñame a orar. Enséñame cómo yo abro las puertas del reino de los cielos. No solo sobre mi vida, sino sobre mi generación. Debes enseñarme. Y Jesús le dijo, bueno, está bien, vengan acá, les voy a enseñar. ¿Por qué? Porque el Espíritu es el que intercede. Vamos, metámonos a pedirle, a clamar a Dios, pero cambiemos la mentalidad que tenemos de esclavo por una mentalidad de hijo. El hijo sabe lo que le pertenece. No escucha ofrecimientos del diablo, no escucha los ofrecimientos del reino de las tinieblas. Sabe lo que le pertenece, y si en algún momento de la vida lo que te pertenece no lo tienes, no lo posees, Dios te va a dar mucho más abundantemente, como dice la palabra, de lo que tú entiendes, de lo que tú comprendes, de lo que tú has visto hasta ahora, mucho más abundantemente. ¿Lo recuerdas? No es lo que tú tienes ahora, es lo que Dios te va a dar. Es lo que Dios te va a dar, es lo que Dios desea para tu vida. Mucho más, mucho más, mucho más. Grábate esa frase, mucho más. Dice la palabra que un día Dios le pidió a un hombre lo que le había dado. Y le dijo, llévame, sacrifícame, quiero que me des a tu hijo. Señor, pero si tú me lo, dámelo. ¿Y qué dice Hebreos capítulo 11, versículo 17? Por la fe Abraham, cuando fue probado, Dios te está probando. Dios
¿Por qué te prueba? Porque te va a dar más, porque te va a abrir las despensas, los tesoros del reino de los cielos sobre tu vida. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Dice, no lo mató, lo ofreció. Ofrece lo que tienes, ofrece dones, ofrece talento, porque Dios está a punto de entregarte autoridad sobre ciudades. Dios está a punto de entregarte poder sobre enfermedad. Dios está a punto de entregarte unos labios poderosos para compartir su palabra. Conéctate con el reino de los cielos. Vamos, conéctate con lo que Dios tiene en tu vida y sobre tu vida. Entiende que tú eres un hijo o una hija de Dios. Todo lo que tú posees no es tuyo, es de Dios. Hasta el mismo cuerpo, hasta tu mismo cuerpo, como dice 1 Corintios 6:19. ¿O ignora que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? ¿Qué está en ti? En mí está el Espíritu de Dios. Tal vez está dormido. Bueno, es el momento de despertarlo. Es el momento de decirle, Espíritu de Dios, ahora toma el control. Espíritu de Dios, ahora acciona en la vida que tú mismo me tienes, en la vida que tú mismo me has dado. ¿Ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Yo soy de Dios, yo le pertenezco a Dios. El Espíritu de Dios está en mi vida y sobre mi vida para capacitarme, para llevarme a un nivel de gloria, de excelencia, como nunca antes ningún hombre lo ha tenido sobre la tierra. ¿Qué voy a hacer? Voy a renovar el espíritu de mi mente. Voy a creer en Dios, voy a confiar en Dios. Y si viene algún pensamiento que no venga de parte de Dios, yo voy a hacer lo que dice la palabra allá en 2 Corintios capítulo 10, versículo 5. Yo voy a someter mi pensamiento a Cristo Jesús. Yo voy a someter, ¿por qué? Voy a derribar argumentos, yo voy a derribar altivez. No, eso no es así. Acepto la palabra, recibo la palabra, camino en la palabra, derribo la altivez. ¿Por qué? Porque esa altivez que hoy tiene se levanta contra el conocimiento de Dios. Yo llevo cautivo toda la obediencia a Cristo Jesús, y lo que tiene Cristo Jesús para mí es autoridad. Lo que tiene Cristo Jesús para mí es dominio. No es lo que tú tienes, es la bendición de parte de Dios que va a venir sobre tu vida para llevarte a un nivel diferente. Por eso no te preocupes, no desciendas a tu mentalidad de esclavo. Vamos, Dios llamó al pueblo de Israel para sacarlo de Egipto y llevarlo a una tierra prometida, que dice la palabra que fluía leche y miel. No hagas como Yesí, no corras tras lo que realmente no te va a bendecir. Corre tras la bendición de Dios que hay en tu vida y sobre tu vida. Recuerda, Dios tiene para ti cosas sobrenaturales, cosas espectaculares que no hay hombre que la haya disfrutado sobre esta tierra. Tú vas a decir, bendito es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Tú estás bendecido y necesitas caminar bajo esa bendición de Dios que hombre alguno no ha disfrutado de la tierra. Yo voy a comenzar a disfrutarla. Yo voy a comenzar realmente a posicionarme. ¿Por qué? Porque eso me pertenece a mí, porque yo estoy seguro que las situaciones a mi alrededor no me van a hacer volver atrás. Yo voy a alabar y a glorificar el nombre de Dios, porque si me dice la palabra que tú no escatimaste ni a tu propio Hijo para entregarnos todas las cosas, ¿cómo no dará con él? ¿Recuerdas esta cita de Romanos? Tal vez no te la digo, pero recuérdala ahora. Romanos capítulo 8, Romanos 8. ¿Quién va a acusar? Versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? No se levanta diablo, no se levanta circunstancia, no se levanta enfermedad, no se levanta temor, no se levanta angustia, no se levanta estrés, no se levanta situación económica. ¿Quién acusará al escogido de Dios? Nadie. Dios me justifica, Dios me lleva por la mano. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Dios está orando por ti, Dios está clamando por ti, así que levántate. Dice el versículo 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas?
Pregúntate, respóndete ahora esta palabra en tu espíritu. ¿Qué es lo que Dios quiere entregarte? ¿Qué es lo que a dónde Dios desea posicionarme? Vamos, clama a Dios, porque hay ángeles a tu disposición. Hay bienestar, hay dicha, hay felicidad, hay armonía. Posición de hijo, no posición de esclavo, porque lo que Dios te va a dar a ti es porque la justicia de Dios va a ser revelada a los hijos, no por el lugar donde tú estás, sino porque eres hijo de Dios. Recuerda, clama, y así como dijo Jesús en Mateo 26:53, yo puedo orar ahora y Dios me va a dar ángeles, Dios me va a dar su presencia, Dios me va a dar lo que Él tiene para mi vida y sobre mi vida. Vamos, Espíritu de Dios, comienza a interceder ahora, porque el Espíritu, como dice Romanos 8:26, intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu de Dios comienza a interceder por ti. Lo que te ha entregado Dios es simplemente para probarte. Le probó, dice Hebreos capítulo 11, recuerda, lo probó, no se lo quitó, lo probó, dice, por la fe Abraham cuando fue probado, ofreció, no lo mató, ofrécele a Dios dones, talentos, habilidades, recursos, y Dios te va a dar mucho más allá de lo que ahora tú estás viendo. En el nombre de Jesús de Nazaret, cambia la mentalidad de esclavo por mentalidad de hijo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo te bendigo, iglesia de Dios. Eres una iglesia bendita y caminas bajo la bendición del Todopoderoso. Recuerda, como dice la palabra de Abraham, por la fe él se mantuvo. Es el momento en el cual tú y yo debemos mantenernos viendo las promesas de Dios siendo realizadas, siendo efectivas, siendo manifestadas sobre tu vida y mi vida, en el nombre de Jesús. Te bendigo, iglesia de bendición.